Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a resolver el tema de las revoluciones industriales. Mire, observe aquí, es un temita importante, ¿eh? Las revoluciones industriales. Profe, ¿cómo es esto de las revoluciones industriales? ¿Qué pasó? ¿Dónde sucedió? Hoy en día podremos hablar hasta de 4 revoluciones industriales. Sin embargo, las 2 primeras fueron las más trascendentales y las que transformaron, cambiaron, ¿sí?, al mundo. ¿Qué son las revoluciones industriales? Es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué pasó realmente con el mundo después de las revoluciones industriales? ¿Cómo era el mundo antes de las revoluciones industriales? ¿Sí? ¿Quiénes se vieron los más afectados? ¿Qué sistema económico surgió con estas revoluciones industriales? ¿Qué países potencias se hicieron con estas revoluciones industriales? Y sobre todo, ¿cómo se comportó el hombre respecto a las revoluciones industriales? Acompáñame a ver esto en tu mejor academia Marcha. Las revoluciones industriales son la transformación, es el cambio, ¿de acuerdo? Es la mutación, ¿sí? ¿De qué? De 2 cosas, en lo económico y en lo social. La economía y el aspecto de la población cambió después de las revoluciones industriales, en el proceso de las revoluciones industriales. ¿Sí? Una economía que va a cambiar, que ya vamos a ver que se va a basar ya no en un mercantilismo, sino en un capitalismo. Surge el capital y una sociedad que va a migrar del campo a la ciudad. 2 aspectos principales, gánate aquí, mira, gánate, 2 aspectos principales, lo económico y lo social. En 2 aspectos principales es la transformación. ¿De qué, profe? En lo económico y lo social. ¿Pero de qué, te preguntarás tú? ¿Sí? Económico porque surge el capital, y en lo social la migración y la explotación, que te vas a dar cuenta que no solo es de la gente adulta, sino en ese proceso de revolución también la gente de pequeña edad, ¿sí? Los niños son explotados. Bien, ¿es el triunfo de qué, profesor? Veamos aquí, mira, observa, es el triunfo de la burguesía. La burguesía, la gente de dinero, la gente de poder, ¿sí? Triunfa con las famosas revoluciones industriales. ¿Sí? Invierten su dinero y aparece el capitalismo y por consecuencia tienen más poder económico. ¿Sí? Ellos se ven, ponen el examen, pregunta de examen, ¿quiénes se vieron más beneficiados durante las revoluciones industriales? La burguesía, así de sencillo, la burguesía, la gente de poder, ¿sí? La gente que explotaba a los demás. ¿Sí? ¿Y qué aparece? Ahí está. ¿Qué aparece, profe? El proletariado. ¿Sí? Mira, y aparece el proletariado. ¿Quién es el proletariado? La gente que trabaja, los obreros, ¿sí? La gente que trabaja, los que trabajan en las fábricas, hablamos ya de revolución industrial, vienen a ser ellos la prole, el proletariado, la gente asalariada, que por un trabajo recibe por una jornada recibe un pago, que no es el más justo, pero recibe un pago, ¿sí? Que no está bien, correcto, pero ellos se le llaman proletarios. Surgen 2 clases sociales ya bien marcadas, como tú puedes observar aquí, 2 clases bien marcadas, la burguesía y el proletariado. 2 clarísimas clases sociales bien marcadas durante esta revolución industrial. Vuelvo a repetirte, la burguesía y el proletariado son 2 clases bien marcadas, definitivamente. Ahora, profe, si hablamos de las 2 revoluciones, hablamos de las 2 revoluciones, ¿no? 2 revoluciones industriales, ¿sí? 2R.I, 2 revoluciones industriales, ¿sí? 2, profe, 2 revoluciones. La primera en Inglaterra, ¿sí? Listo, profe. Y la segunda revolución industrial en los Estados Unidos. Así de sencillo, 2 revoluciones industriales, 2RI, 2 revoluciones industriales, 2RI, 2 revoluciones industriales. La primera en Inglaterra, la segunda en Estados Unidos. Profe, cada una en un siglo distinto. Siglo XVIII, siglo XIX. ¿Sí? Ahí lo tenemos. La primera revolución industrial en Inglaterra, la segunda en Estados Unidos. Es obvio, la primera revolución industrial surge en Inglaterra,
¿sí? Inglaterra es un país potencia en esa época. Aparte es un país europeo. La primera revolución industrial se da en Europa y la segunda revolución industrial está marcada dentro de América del Norte, que es obviamente los Estados Unidos. Dos revoluciones muy marcadas y muy distintas por el tipo de energía que se va a utilizar, ¿sí? Y por el tipo de inventos que van a haber, que hoy día me vas a acompañar a conocerlos. Bien, vamos a pasar a la primera revolución industrial. La primera revolución industrial, como usted observa aquí, mira, interesante, ¿eh? ¿Dónde aparece, profe, la primera revolución industrial? En Inglaterra. ¿En qué siglo? Voy a colocarle el siglo. Y el siglo es 18. ¿Sí? Tú ya sabes que ¿dónde surge, profesor? ¿Dónde surge esto? En Inglaterra. Ahí está Inglaterra. Siglo XVIII, Inglaterra. Profe, ahora vamos aquí. Esta primera revolución se llama industrial porque son de industrias, transformación económico-social. ¿Sí? Entonces voy a hablar de una transformación de lo que me refiero a las industrias. La pregunta es, ¿para qué hay industrias en el siglo XVIII, en Inglaterra? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué se va a dar? ¿No? Bien. ¿Qué tipo de combustible? ¿Qué se va a utilizar? ¿No? Un tipo de combustible muy, muy distinto a la segunda revolución industrial. En el caso de la primera, miren, en el caso de la primera revolución industrial, lo que usted va a ver es que se parece el carbón mineral. ¿Sí? El carbón mineral. Listo, profe. ¿Sí? ¿Qué más utiliza como combustible en ese momento? También utilizan otro que es el hierro, por ejemplo. ¿Sí? El hierro no tanto como combustible, pero sí como mineral. ¿Sí? Y van a utilizar el agua. El agua a vapor que le van a llamar. ¿Sí? Ojo, el combustible principal es obvio, el combustible principal está aquí, ve, el carbón mineral. Este es el combustible principal, el carbón mineral, chico. ¿Te das cuenta? Profe, ¿qué parece? Aparece una producción ya, ojo, aparece una producción netamente, lo voy a colocar en otro color. Aparece una producción, mira acá, aparece una producción en masa. Profe, no me viene más, aparece una producción en serie. ¿Sí? Ya estamos hablando de industrias. Ya estamos hablando de industrias. Ojo, ya estamos hablando de industrias. Ya no es hacer solo 10 chompas. Así no, ya hay producción en serie, en masa. ¿Sí? Aparece lo que llamarías ya propiedad privada. ¿Sí? Porque ahí aparecen los llamados burgueses que son dueños de las industrias, que son su propiedad privada. La migración ¿de dónde, profe? ¿De dónde? Acá, ¿de dónde? De la parte del campo, ¿a dónde se van? A la ciudad. ¿Sí? Repito, es la migración del campo a la ciudad. No se vaya a olvidar, repito, es la migración del campo a la ciudad. Es el crecimiento por consecuencia ¿de qué? De la población. Una población que ya está concentrada ¿dónde? En la ciudad. ¿Sí? Una población que está concentrada ¿dónde, profe? En la ciudad. ¿Sí? Repito, una población que está concentrada aquí en la ciudad, que emigró del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas. ¿Sí? Y por eso viene una explotación infantil. Sí, amigo, sí. El carbón mineral sacado era con sus carretillas en Inglaterra, los adolescentes, los niños de 8 o 10 años ya trabajaban con su carreta de carbón. Algo inconcebible, algo inaudito, algo que no se puede realmente pensar, pero sin embargo se dio esta explotación infantil. Vamos por aquí. Si bien es cierto, la mayoría de países en esa época de Europa vivían un sistema feudal aún, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque cuando se da este siglo XVIII es 1750 aproximadamente, y todavía se vivía un sistema feudal, ¿sí? Y con esta revolución industrial se pone fin a este sistema, al famoso sistema feudal. Se pone fin. ¿Sí? Chao sistema feudal. Chao, ¿en qué consistía el sistema feudal? En base a las tierras. ¿Sí? Donde había un señor feudal que era el dueño de las tierras, y donde había ese señor feudal que era el dueño de las tierras, vuelvo a repetirte, pero que este señor feudal explotaba y había una servidumbre, pues, ¿no? Ahora, surge lo que te había dicho, profe, ¿qué surge? El capitalismo. Un capitalismo representado por el capital, que es el dinero
Y un capitalismo representado por quién, profe, mira, por la burguesía, ¿sí? Un capitalismo representado por la burguesía. Chao talleres, ¿sí? Chao talleres, los talleres, chao. Y pasan ahora a llamarse centros fabriles. Fabriles viene de fábrica, ¿sí? Desaparecen los talleres artesanales, ¿sí? Desaparecen los talleres artesanales y pasa a llamarse ahora centros fabriles, ¿sí? No te olvides. Ahora, todo aparece ¿en dónde? En Inglaterra. ¿Y cómo aparece todo este sistema? Presten mucha atención. Inglaterra se enfrentaba versus Holanda, el país que saluda. Hola, Holanda, ¿sí o no? Sí, profe, sí. ¿Por qué? Por el comercio, ¿sí? Por un comercio textil, ¿sí? Y para el comercio textil, ¿qué necesitas, profe? ¿Qué necesito? Algodón, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió en Inglaterra? ¿Y qué sucedió en Inglaterra? Ojo, quiero que entiendas, ¿qué sucedió en Inglaterra? En Inglaterra se deja, ojo, se deja de producir alimentos, ¿sí? Se deja la agricultura un poco para que esas tierras de la agricultura pasen a ser pastizales para las ovejas para obtener lana y algodón. Saca tu cuenta. ¿Para qué? Para la producción textil, algodón y lana, ¿sí? Y las tierras se convierten ahora en pastizales. Y se descuida un poco del lado de la agricultura para algunos, sobre todo en Inglaterra, ¿sí? Ya que Inglaterra tenía un sistema bancario, Inglaterra organizadísimo, ¿sí? A partir de 1674 esto era organizado, ¿sí? Un sistema bancario organizado, tanto es así que, ojo, que en Inglaterra, ojo, ya había el banco inglés, a partir del año 1674 hacia adelante, bien organizado un sistema bancario, donde en Inglaterra también existía lo llamado ¿profe qué? Mini latifundios, ¿sí? Y se había eliminado de una u otra manera el sistema de servidumbre. Cada uno tenía su mini latifundio en su casa, sus pequeñas tierras, cultivaba, vendía y de eso subsistía en Inglaterra, ¿sí? Todavía aparece este mini latifundios, pero cuando aparece la revolución industrial, estos mini latifundios se les va a poner fin a los mini latifundios, ¿sí? Chao. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a ¿qué? A dejar de producir alimento, en parte, ¿para qué? Para utilizar sus tierras en Inglaterra para pastizales y vender el algodón, vender la lana, y estos señores burgueses puedan en sus fábricas producir y vender a otros países. Vamos a ver aquí, acompáñenme a ver algunos inventos durante esta primera revolución industrial, ¿sí? Por ejemplo, presta atención, John Kay, voy a anotar acá, John Kay, ¿sí? John Kay, ¿sí? Y él hace la lanzadora volante, ¿sí? La lanzadora volante que se llama, ¿sí? Acá vamos a colocarle lanzadora volante. No te olvides. Por ejemplo, es uno de los primeros inventos. Aproximadamente esto lo hace en el año 1733. Para el año 1765, aquí está el dato, Jan Graver Havers, ¿sí? Inventa la máquina de telar, ¿sí? Lo que le llama la máquina tejedora, hiladora, ¿sí? Tejedora que le coloca el nombre de su hija llamada Jenny, ¿sí? Jenny, ¿sí? No te olvides, ¿sí? Uno de los primeros inventos fue la lanzadora volante, ¿sí? De John Kay, no te olvides, pero luego aparece otro personaje, por ejemplo, llamado James Hargreaves, ¿sí? Este personaje en el 65 inventa la máquina tejedora, la máquina hiladora llamada Jenny, ¿sí? En honor a su hija, pues, ¿no? Y luego aparece James Wax, ¿sí? No de los jugos Wax, no, Wax, ¿sí? Que está venido en sumativos, en ordinario. Wax se refiere, profe, necesariamente ¿a qué? A la máquina a vapor, ¿sí? Aparece con él, ¿sí? La máquina a vapor, ¿sí? Él inventa lo que es la máquina a vapor, ¿sí? No te vayas a olvidar, con él aparece la máquina, profe, sí, con él aparece, ¿qué aparece, profesor? La máquina a vapor. Profe, ¿y qué sucede? Luego tengo a Robert Fulton, ¿sí? Con él aparece el barco a vapor, ¿sí? Con él aparece el barco a vapor, no te vayas a olvidar, con él aparece el barco a vapor. Profe, y el ultimito, George Stephenson,
¿sí? Con él aparece la locomotora, ¿sí? Él inventa la locomotora. Son algunos de los principales inventos de la primera revolución industrial. Mira, ahí lo tienes. Ojo, vamos a hacer un repasito. Está chévere. Mira, 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 no te vayas a olvidar. Las revoluciones industriales. Profe, ¿pero qué son? ¿Qué son? Allá. Es la transformación en la parte económico y social. Económico es que aparece el capitalismo, social es la denigración del hombre. Sin embargo, aparece una nueva, como se dice, una nueva clase social que vamos a ver. Es el triunfo de la burguesía y esta nueva clase social que es el proletariado. ¿Qué es el obrero? El que recibe, te había dicho, un sueldo por un trabajo que hace, por una explotación de más de 10, 12 horas, ¿sí? 14 horas, ¿sí? En las minas, sacando carbón, ¿sí? Con su carretilla. Y hay dos revoluciones industriales, hemos dicho, principales, que son la primera en el siglo XVIII en Inglaterra, la segunda en Estados Unidos. Hoy podríamos hablar de la revolución científica, etcétera, ¿no? Dicen que hay hasta 3 a 4 revoluciones industriales. Pero el prospecto me marca la primera y segunda revolución industrial, que es Inglaterra y Estados Unidos. Siglo XVIII, siglo XIX. La primera revolución industrial aparece en Inglaterra, siglo XVIII, 1750 aproximadamente hacia adelante, que utilizan como combustible el carbón mineral, utilizan también el hierro y el agua a vapor. Ya lo hemos visto. Aparece una producción en masa, en serie, ¿sí? Propiedad privada. Ya aparece la propiedad privada y los dueños de esta propiedad privada vienen a ser la burguesía. La migración es obvio, del campo a la ciudad para poder trabajar en las famosas fábricas. Hay un crecimiento de la población, hay un aumento demográfico, que es lo mismo, y aparece la explotación infantil, de lo cual no puedo tolerar, pero sin embargo se dio los niños con sus carretillas en Inglaterra sacando carbón. Se pone fin a un sistema feudal que se vivía para surgir el capitalismo a través del capital, del dinero, que hasta ahora se da este sistema económico. Se pone fin a los talleres y aparecen los centros fabriles. Estos talleres artesanales se convierten en centros fabriles. Inglaterra se enfrentaba versus Holanda por el comercio textil, del algodón y la lana. Entonces las tierras ahora se convierten en pastizales. ¿Para qué? Para que los señores burgueses puedan obviamente fabricar sus productos textiles. Había un sistema bancario muy organizado. En 1774 en Inglaterra aparece el banco inglés muy organizado. Estos minilatifundios se ponen fin. Te explico de nuevo. En el caso de los minilatifundios significa que los ingleses tenían unas pequeñas tierras, de ellos cultivaban, vendían, pero con esta revolución industrial también se pone fin. Algunos inventos, como el de John Kite, el primer invento en la revolución industrial, que es la lanzadora volante en 1733, James Hubbard en el 65, con la máquina tejedora llamada Jenny en honor a su hija, James Watt, la máquina a vapor, Robert Fulton, el barco a vapor, y por último George Stephenson con la locomotora. Ahí tienes la primera revolución industrial. Bien, jóvenes, vamos a ver lo que se refiere a la segunda revolución industrial. ¿Dónde se da la segunda revolución industrial, profe? En Estados Unidos. Le voy a colocar acá entonces Estados Unidos. Profe, ¿y en qué siglo? ¿Te acuerdas? Siglo XIX. Siglo XIX, no te vayas a olvidar, 19, acá lo tenemos. Profe, ¿qué siglo es? 19, no te olvides, ¿qué siglo es? 19. ¿Dónde es, profe? En los Estados Unidos. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué dice? Creación de nuevas, ¿qué? De nuevas fuentes de energía. Coloco acá, nuevas fuentes de energía. ¿Sí? Profe, aquí las nuevas fuentes de energía, ¿qué va a ser, profe? La electricidad, ¿sí? El petróleo, la gasolina. Ojo acá, ojo, lo vamos a colocar acá, ya, no te olvides. ¿Sí? Aquí ve, aquí le voy a colocar. ¿Qué le voy a colocar, profe? Las nuevas fuentes de energía. ¿Qué hemos dicho cuáles son, profe? El petróleo, sobre todo, ¿sí? La gasolina, ¿sí? Y la electricidad. Como dice la canción, electricidad. ¿De acuerdo? Veamos acá. ¿Sí? Tenemos nuevas fuentes de energía como el petróleo, la gasolina y la electricidad. Creación de nuevas fuentes de energía. ¿Sí? Profe, en esta segunda revolución industrial, en la cual vamos a ver también otra vez la explotación de la mano obrera del proletariado que surge en la primera revolución industrial y que en esta segunda se fortalece, por llamarlo así, ¿sí? En beneficio de la burguesía, ¿sí? Ahora, aparece el taylorismo, ¿sí? Acá lo notamos, taylorismo. Esta es una corriente que aparece obviamente y representa la segunda revolución industrial, de la cual voy a hablar ahorita, ¿sí? Se llama Frederick
Frederick Taylor. ¿Sí? El personaje que en su empresa, en su fábrica, el taylorismo se basa en la división del trabajo. ¿Sí? La división del trabajo. Profe, ¿cómo? Esta división del trabajo favorece, ¿para qué? Para que cada trabajador se desempeñe, esté aislado de uno del otro y se desempeñe en lo que sabe hacer. Por ejemplo, para construir en esta época, la segunda revolución industrial, un auto, los que hacían llantas, ¿sí? Los que hacían la capota, cada uno estaba especializado. En eso se basa el taylorismo, división del trabajo. Y eso surge un término que luego se le va a llamar plusvalía, ¿sí? El adicional, ¿sí? El extra, la plusvalía, ¿sí? El extra, el valor agregado, por llamarlo así. Profe, ¿qué inventos voy a encontrar? Es la pregunta, ¿qué inventos tengo? ¿Sí? Durante esta segunda revolución industrial, ya que surge como corriente el taylorismo. Ahí está, profe, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué voy a encontrar y qué inventos voy a encontrar? Ahí está. Profe, mire, Tomás Alva Edison con la lámpara incandescente, ¿sí? ¿Sí? Profe, ¿qué significa esto? Que de una u otra manera ya va a haber electricidad, ¿sí? Ya hay electricidad y esto va a hacer que por consecuencia luego hay inventos como ¿cuáles? Como la radio y la televisión. Y profe, como ya hay electricidad, por consecuencia ya hay alumbrado público en las calles y las ciudades empiezan a cambiar, ¿sí? Lo cual sustituye ¿a qué? ¿A cuál sustituye, profe? ¿Te acuerdas qué hizo Wax? ¿Qué hizo Wax? Todo lo mecánico, todo lo que, la máquina a vapor, ¿sustituye qué? Al vapor. Ajá, sustituye al vapor, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque ya hay electricidad, sí, como dice la canción, electricidad, ya igualito. Ahora, Benz, que es una marca de autos, creo, ¿no? Daimler, ¿qué es lo que hace, profe? Bacán, profe. Benz Daimler, sí, ojo, está ligado a la ¿qué? A la gasolina, ¿sí? Sí, a la gasolina. ¿Sí? Listo, profe. Y Gatling allá, a la ametralladora. También hay una revolución de fábricas de armas, ¿sí? Fábricas de armas que van a utilizarse en las guerras, es obvio, ¿no? De ahí está Rodolfo Diesel, ¿no? Él tiene que ver con el aceite, ¿sí? ¿Sí? El motor, ¿sí? De aceite, por eso se llaman aceites diésel, habrás visto tú, ¿no? ¿Sí? Sí, por otro lado, visto, esto tiene que ver luego con los motores, ¿no? Los motores, ¿no? Esto es para los automóviles. ¿Sí? Luego está la dinamita, profe. ¿Sí? ¿Quién lo inventa la dinamita? Alfred Nobel. ¿Sí? Alfred Nobel. Profe, luego hay inventos obviamente en cuestión de medicina también, ¿no? Y surge lo que hoy se toma tanto, que es la aspirina de Bayer. ¿Sí? Listo. Luego aparece el teléfono con Graham. Graham Bell. ¿Sí? No te olvides. Luego aparece el teléfono con Graham Bell. Profe, inventos importantes durante esta segunda revolución industrial, sobre todo en cuestión de electricidad. Luego aparecen los automóviles. Uno de los primeros automóviles aparece las marcas, por ejemplo, Volkswagen en Alemania, y luego aparece en Inglaterra, está la marca Ford. ¿De acuerdo? Esos Volkswagen que has visto, ya, listo. Que no tenían radiador, sino no tenías que echarle agua. Ajá, correcto. Profe, la segunda revolución industrial cambió totalmente la vida del hombre en cuestión de fabricación de armas como la metralleta, luego los tanques, ¿sí? Y aparece ya la electricidad que cambió todo Tutimundo, porque empieza a fabricarse ya los postes de luz y todo termina cambiando. La televisión, la radio y todo lo que tenemos hoy en día es producto de lo que se vivió a partir del siglo XIX hacia adelante con la segunda revolución industrial. ¿Sí? Consecuencias, mira las consecuencias, los sindicatos. Profe, ¿qué pasa con los sindicatos? Los sindicatos de obreros, estos sindicatos de obreros, ¿sí? Reclaman sus derechos, empiezan a reclamar sus derechos. Y cuando ellos reclaman sus derechos lo hacen a través de ¿qué? De que luego aparecen las huelgas, sobre todo por la jornada de las 8 horas de trabajo, para no la explotación que se venía dando en las cuestiones de las fábricas, ¿no? En la cuestión de las fábricas en estos obreros. ¿Sí? Como consecuencia, entonces, repito, son los sindicatos obreros reclaman sus derechos, los derechos a través de huelgas, no te vayas a olvidar. Y se consolida, pero ¿quién se va a consolidar? ¿Quién más? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Se consolida quién, profe? ¿La qué? La burguesía,
¿sí? Una burguesía capitalista, ¿sí? Capitalista. Es una burguesía capitalista la que termina consolidándose. No se vaya a olvidar. Profe, ¿y el obrero no es qué? No es dueño de lo que fabrica. No es dueño de lo que fabrica. Sino los dueños son los burgueses. ¿Sí? Los dueños, ¿quiénes son? Los burgueses. Mira, aquí tenemos, para explicarte, está bonito, está facilito, sobre todo, está interesante. Segunda revolución industrial, Estados Unidos, siglo XIX. Profe, la creación de nuevas fuentes de energía como el petróleo, la gasolina, la electricidad. Aparece el taylorismo como corriente por Frederick Taylor. ¿Qué significa el taylorismo? División del trabajo. Y aparece el valor agregado, que es la plusvalía. La plusvalía, no te olvides. En inventos tengo como, entre los miles de inventos que hubo, Thomas Alva Edison, la lámpara incandescente, aparece la electricidad. ¿Qué sustituye al vapor? Es obvio, Benz Daimler con la gasolina, Gatting con la ametralladora, Rodolfo Diesel, el aceite para los motores para los automóviles, la dinamita con Alfred Nobel, la aspirina con Bayer, el teléfono con Graham Bell, ¿sí? Y como consecuencias aparecen los sindicatos obreros reclamando sus derechos a través de las huelgas y se consolida una burguesía capitalista, una burguesía en la cual se basa todo en cuestión de dinero, el cual es el sistema económico que tenemos hasta ahora. Y por último, el obrero, en este caso, no es dueño de lo que fabrica, por más que lo hace, porque el dueño de la fábrica, el burgués, es solo el que aporta el capital, los demás son los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores, pero sí es cierto, aparece mayor esperanza de vida, debido a que hay inventos en la medicina importantes, ¿no? Como vacunas, por ejemplo, también, ¿no? Sí, que antes eran obviamente enfermedades mortales como la tuberculosis, ¿sí? La poliomielitis, que en esta época de la segunda revolución industrial hacia adelante se empiezan encontrando este tipo de vacunas, ¿sí? No hay más que decir en el sentido de que esta revolución industrial le cambió la vida al ser humano, ¿sí? Para bien o para mal, lo dejo como análisis, pero realmente creo yo que en buena parte para bien, pero cuestiones que se hicieron para mal acerca de las armas, ¿no? Para las guerras, luego viene la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también de una u otra manera la explotación sigue dándose, pero ya disfrazada a través de un obrero, pero un obrero que luego empieza a reclamar sus derechos, ¿sí? ¿De acuerdo? Identificándonos con el proletariado, la gente del pueblo. Muchas gracias. Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar acerca de lo que se refiere a la Revolución Rusa, ¿sí? ¿Qué pasaba en Rusia? ¿Quién era el gobernante cuando se da la revolución en el siglo XX? Primero tengo que entender que esta revolución es la revolución del siglo XX, ¿sí? ¿Quién gobernaba en Rusia? Es la pregunta. Profe, la respuesta será el zar, llamado Nicolás II. Primo del Kaiser Guillermo II, ¿sí? Rey de Alemania. La palabra zar significa rey. Mira, esta palabrita zar por si acaso, significa rey. Significa rey. El rey en Rusia era Nicolás II. Repito, el rey en Rusia es Nicolás II, no te vayas a olvidar. Era un gobierno despótico, era un gobierno autoritario, como el de todos los reyes, ¿sí? ¿Y el pueblo qué hacía? El pueblo moría de hambre, reclamaba sus derechos. Profe, ¿pero por qué? Aquí está. Porque al zar lo único que le interesaba era que su propio beneficio. Y es que de los países de Europa, Rusia era el menos avanzado. Todavía tenía un sistema feudal, todavía había servidumbre. Saca tu cuenta. Todavía eso pasaba. Mientras que los países europeos ya estaban desarrollándose, Rusia estaba metido en la pobreza, Rusia estaba metido en la miseria, en algo paupérrimo, debido al gobierno de este zar, del famoso zar Nicolás II, ¿sí? Que tenía un monje, su amigo, un personaje llamado Rasputín, que lo aconsejaba y lo asesoraba, ¿sí? Lo voy a colocar aquí para que no te olvides, como dato, y acá lo colocamos como dato, no te vayas a olvidar, mira, como dato lo coloco acá, ¿sí? El asesor, ¿sí? El que le ayudaba a tomar decisiones, el asesor del zar,
era este personaje llamado Rasputín. Rasputín Din, ¿te das cuenta? Sí, profe, este personaje. Era el que le ayudaba a tomar decisiones, pero vuelvo a repetirte, decisiones fracasadas, decisiones que no eran, pues, ¿sí? Sin embargo, de una u otra manera, este Rasputín hacía que Rusia cada vez está más y más segunda, ¿no? Entonces, como antecedente, este zar era muy autoritario y aparece la primera revuelta, la revuelta que yo le llamo la revuelta de 1905, donde de una u otra manera el pueblo, los obreros, que luego vamos a ver cómo se llaman, que se llaman soviets, te adelanto, ya no aguantan, ¿no? Ya no aguantan lo que pasa en Rusia, la gente se muere de hambre, y cuando la gente se muere de hambre y cuando empieza a reclamar sus derechos, salen huelgas, se produce acá la revuelta, la huelga de los obreros, una huelga de los obreros, ya, los obreros son llamados por si acaso, acá lo voy a anotar, luego lo vamos a ver ahí, se llaman de los soviets, la clase obrera. Recuerda que el proletariado surge a partir de las revoluciones industriales del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Entonces hay una revuelta y acá se produce el Domingo Sangriento, así se le llama, el domingo, no te olvides, se le consideró el Domingo Sangriento. ¿Sí? Más de 1000 obreros muertos, más de 1000 obreros muertos. ¿Por culpa de quién? Del zar. ¿Por culpa del quién, profe? Del zar que ordenó que se acabara la revuelta, que él no estaba de acuerdo, que según él Rusia estaba a lo mejor, cuando Rusia estaba en el fracaso. Y la única manera para combatir a esto es que lancen fuego a todos. Y en eso murieron más de 1000 obreros, más de 1000 soviets en la primera rebelión o revolución de 1905, si quieres llamarlo así. Recuerda también un dato importante, que la capital de Rusia no era Moscú en esa época. Sí, te adelanto, no era Moscú. Moscú va a ser después de la revolución. ¿Sí? Era Petrogrado, ¿sí? Donde está el Palacio del Rey era Petrogrado. No te vayas a olvidar ese dato, ¿sí? Y entonces tengo esta rebelión, la famosa revuelta de 1905, pues, ¿no? Esta huelga de obreros que reclaman sus derechos debido a que vivían en una situación bien penosa, paupérrima, desagradable, y la gente se moría. Y en vez de recibir del rey que haya calma, ¿sí? Lo único que hace el rey de frente, ¡plan!, muertos, más de 1000 obreros. Pero luego ellos ganan algo, ¿no? En paz descansen, esos obreros ganan que se elimine un sistema feudal, que ya no haya servidumbre, pero seguían los abusos, se seguía cometiendo atropellos y aparecen dos grupos políticos bien marcados, ¿no? Lo que tú recordarás aquí, ¿no, profe? Lo que yo le llamo los mencheviques, ¿sí? Los mencheviques y los bolcheviques, ¿sí? Y los bolcheviques. Aparecen estos dos grupos políticos bien marcados, ¿sí? Los mencheviques y los bolcheviques, ¿sí? No te vayas a olvidar. Mucho se ha hablado de esto, menchevique o bolchevique. Vamos a ver quiénes eran sus representantes, ¿sí? Ya, preste atención por aquí, mira. Voy a hablar primero de los mencheviques. Los mencheviques, ojo acá el dato, los mencheviques, también llamados los moderados, ellos no eran revoltosos, eran moderados, con su representante Plianov. Y luego estaban los bolcheviques. Estos bolcheviques que eran los revolucionarios, ¿sí? No te olvides, los bolcheviques eran los revolucionarios, ¿sí? Los revolucionarios, ¿sí? Y ahí están, ellos eran los revolucionarios. ¿Quiénes eran, profe? Los bolcheviques o revolucionarios con su líder, Lenin. Su verdadero nombre es Vladimir Ulyanov. ¿Sí? Su principal líder de los bolcheviques o revolucionarios. Mi pregunta es clave. O eres menchevique o eres bolchevique. Cuando una persona hace una huelga moderada, un menchevique. Pero si es una huelga donde no solo es una huelga, sino más bien parece un atropello de pandilleros, ¿sí? Donde asaltan tiendas, donde hay saqueos, eres un bolchevique, un revolucionario total, y este representante era Lenin, ¿sí? Lenin, quien había en esos de 1905 hacia adelante
él sale de Rusia porque es expulsado, ¿no? Exiliado, por llamarlo así, ¿no? Lenin, ¿no? Y luego regresa para 1917. Los mencheviques con los moderados con Plejánov y los bolcheviques con Vladimir Ulyanov llamado Lenin, ¿sí? Se produce una revolución de marzo de 1917. Marzo es para el calendario de nosotros, pero en Rusia en esa época manejaban otro calendario. Por eso ellos le llamaron la revolución de 1917 de febrero. Escúchame, ¿sí? Acá lo voy a anotar primero, ¿ya? Para ellos se llamó la revolución de febrero, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Rusia manejaba otro calendario, ¿sí? No te olvides. Ahora, tengo tres términos importantes que son la Duma, los Mujik y los soviets. Tú te preguntarás qué son. Tengo tres términos importantes: la Duma, los Mujik y los soviets. Profe, ¿pero qué son? Cuando hablo de la Duma es el parlamento, como si fuera el Congreso. Los Mujik son los campesinos, los que estaban explotados. Los soviets son los obreros, los que trabajaban en las fábricas. Que vuelvo a repetirte, en Rusia no había casi fábricas, pero había una que por ahí otra, ¿sí? Pero más era un sistema feudal. Esta revolución de febrero es la revolución, repito, de los mencheviques, ¿sí? La revolución de los moderados, ¿sí? Acá en 1917 el zar renuncia, ¿sí? El zar renuncia y el poder está en manos de Kerensky, ¿sí? No te olvides, el rey renuncia y el poder cae en manos de quienes... Vuelvo a repetirte, la revolución es de marzo de 1917 para nosotros, pero en Rusia se dio en febrero porque Rusia manejaba otro calendario, ¿sí? No te vayas a olvidar. Es la revolución de febrero de 1917, donde están los mencheviques, el zar renuncia y el poder pasa a las manos de Kerensky, ¿sí? ¿Sí? Ojo, recuerda que en ese 1917 que sale la revolución Kerensky, ya Rusia estaba inmersa en la Primera Guerra Mundial. No te olvides, Rusia estaba en la Primera Guerra Mundial, estaba inmersa en lo que nosotros referimos la Primera Guerra Mundial, no te olvides, y lo vamos a anotar aquí mejor, ¿ya? Presta atención, Rusia estaba en lo que se refiere a la primera, lo voy a anotar acá, ¿ya? Guerra, y acá abajo lo anoto, mundial, ¿sí? Mundial, para que no te olvides, ahí está, ¿sí? Vamos a hacer un repasito hasta esta parte. Preste mucha atención. Profe, la Revolución Rusa del siglo XX. Gobernantes, el zar Nicolás II llamado rey, porque la palabra zar significa rey. Rey en Rusia, por ejemplo en Alemania se llamaba Kaiser, por ejemplo el Kaiser Guillermo II, primo hermano del zar Nicolás II, Nico II, tanto que se habla de Nicolás, de Ricolás, el pueblo. Moría de hambre, reclamaba sus derechos. De los países de Europa, Rusia era el menos avanzado, ¿sí? Era el menos avanzado, no avanzado, sino era el menos avanzado, por eso hay un símbolo de menos, era el menos avanzado, el menos desarrollado, ¿sí? El dato, el asesor del zar era el famoso llamado monje Rasputín. Como antecedentes tengo la revuelta de 1905, que hay una huelga donde están los obreros llamados soviets, ¿sí? Y se le llama el Domingo Sangriento, porque mueren más de 1000 obreros, producto de las órdenes que dio el zar Nicolás II. Hay dos grupos políticos, que son los mencheviques y los bolcheviques, de los cuales yo voy a ver aquí, los mencheviques son los moderados, y el representante es Plejánov, y de los bolcheviques son revolucionarios, y el representante es Lenin, Vladimir Ulyanov. ¿Sí? No te olvides. La revolución de marzo de 1917, que para nosotros es marzo, pero para Rusia, porque manejaba otro calendario, es febrero. Febrero de 1917. Es la revolución de los mencheviques, donde el zar renuncia y el poder cae sobre Kerensky. Rusia estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial, que inicia en el 14. Y en el 17 Rusia todavía estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial. Participaba de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que había hambre y todo, Rusia participando de la Guerra Mundial con la Triple Entente, o la Cordial, o los aliados. Recuerda que la Duma es parlamento, Mujik significa campesinos y los soviets significan obreros. Vamos a seguir con la Revolución Rusa. Bien, jóvenes, vamos a ver aquí la Revolución de Octubre, la Revolución de Octubre de 1917. Lenin tenía un lema, el lema de esta Revolución de Octubre de 1917, el lema es paz, pan y tierra. Una Rusia inmersa, vuelvo a repetirte, una Rusia inmersa
en la pobreza y inmersa en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Esta revolución es de octubre de 1917 para Rusia, pero para nosotros sería en noviembre, ¿sí? Recuerda que el calendario ruso en ese momento era otra fecha, ¿sí? Por eso, octubre para Rusia, noviembre para nosotros, para Occidente. Ahora, ¿qué sucede? Es la revolución, no te olvides acá, es la revolución de los bolcheviques. ¿Sí? ¿Sí? Sale del poder Kerensky. ¿Te acuerdas de los mencheviques, de los moderados? Sí. Sale la salida de Kerensky del poder. ¿Sí? Kerensky, sale del poder Kerensky, ¿sí? Sí, sale del poder Kerensky, sale del poder y entra Lenin. Y entra al poder Lenin, Vladimir Ulyanov. Y convierte un Lenin socialista, marxista, como le llama, ¿no? El Lenin socialista, marxista, donde dice equidad, todos tienen por igual, ¿sí? Triunfa la revolución de octubre de 1917. Pero sin embargo, la primera medida que tienen que hacer, porque los soviets, el pueblo, mejor dicho, ya estaba cansado, la primera medida que adoptó Lenin era terminar con Rusia en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Respecto a la Primera Guerra Mundial. Chao. ¿Sí? Y de una u otra manera, entonces, escúchame, de una u otra manera, no quedaba de otra, pues, ¿no? Entonces se va a firmar el famoso Tratado de Brest-Litovsk, ¿sí? Firmado en 1918, ¿sí? Obviamente, entre Rusia y Alemania. No tenía nada que hacer Rusia ahí, no tenía nada que hacer porque Alemania le sacaba el ancho, o sea, no tenía. Ahora, Rusia tenía prioridades, la prioridad era salvar su país, y Lenin lo veía así, puso fin, no importa lo que tuviera que regalar, pero no quedaba de otra. Estaban que lo vapuleaban, estaban que lo destrozaban, ¿sí? Él no podía ser traicionero, no podía cometer felonía contra su propio país, que era Rusia, como lo habían hecho el zar, que había cometido atropellos por aquí y por allá. Entonces la pregunta aquí es, en 1918 entre Rusia y Alemania se firma este tratado del libro, ¿dónde? Escucha, donde Rusia, ¿sí? Entrega territorios, entrega casi 150.000 kilómetros, ¿sí? De territorio, ¿sí? Y cede lo que es en este territorio Finlandia, ¿sí? Y, ¿sí? Da la independencia a Ucrania, ¿sí? Saca tu cuenta. Y aparte una indemnización, ¿sí? Una indemnización, profe, ¿pero a quién? A Alemania, saca tu cuenta, ¿sí? Una indemnización, ¿a quién, profe? A Alemania. Y retira a su famoso ejército rojo. Saca tu cuenta, ¿sí? Ojo, esto pasa en el Tratado de Brest-Litovsk. ¿Sale recontra perjudicado? Sí, es correcto, sale recontra perjudicado. Pero no quedaba de otra, era eso o seguir inmerso en la Primera Guerra Mundial, que ya te estaban vapuleando, que ya se estaban prácticamente desgastando todo por las puras. Recuerda que en la Primera Guerra Mundial habían dos batallas, ¿no? Lagos Masurianos y Tannenberg. En las dos perdió Rusia. 1918 se firma el tratado entre Rusia y Alemania, donde Rusia entrega 150.000 kilómetros de territorio con sede en Finlandia, da la independencia a Ucrania, indemniza a Alemania y se retira el ejército rojo, el ejército ruso. Triunfa el socialismo en Rusia, ¿no? Un socialismo basado en que todos por igual, ¿sí? Algo que yo creo que es algo utópico, es un sueño, que todos tengan por igual. O sea, Lenin tenía que tener igual que el pueblo, vivir igual. No lo creo, ¿ah? Pero lo primero que pasa es que se suprimió la propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada. Todo formó parte de ¿quién? Todo a manos del Estado, ¿sí? Todo a manos del Estado. Lo primero que se hizo.
todo a manos del Estado. Triunfo de la revolución socialista, ¿sí? Y luego se va a convertir, y luego se convierte, se une con los demás países para convertirse en lo que él le llama la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. ¿Sí? Repito, para convertirse en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la URSS. No se vaya a olvidar. Preste mucha atención, La Revolución de Octubre de 1917, hay que colocarle, 1917. Profe, ¿qué sucede en esa revolución? Lema, paz, pan y tierra, el lema de Lenin. Octubre de 1917, Rusia, para Rusia, noviembre para nosotros, la revolución de los bolcheviques, de los revolucionarios, salida de Kirilkin, entra al poder Lenin y implanta en Rusia un gobierno socialista. Se firma el Tratado de Brest-Litovsk entre Rusia y Alemania, donde Rusia entrega 150.000 kilómetros de territorio con sede en Finlandia, da la independencia a Ucrania, con su capital Kiev, y una indemnización a Alemania, se retira el ejército rojo, ¿sí? Y Rusia, socialista, basado todos por igual, suprimen la propiedad privada, todo pasa al Estado, y luego se convierte en la URSS, que es la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estas rebeliones, tanto la de febrero, que para nosotros es marzo, y tanto la de octubre, que para nosotros es noviembre, estas revoluciones, como dato de octubre, acá lo voy a anotar, es en Petrogrado, ¿sí? En Petrogrado, ¿sí? Es en Petrogrado. Luego la capital se cambia a Moscú, repito, luego la capital se cambia a Moscú. Hoy en día la capital de Rusia es Moscú. Bien, chicos, ahí tienen entonces la revolución rusa. Bien, chicos, vamos a resolver la práctica, ¿ya? De la práctica de las revoluciones industriales. No se olvide, dice la pregunta 1, en el transcurso del proceso histórico de la revolución industrial en el siglo XVIII, las principales innovaciones tecnológicas. Si es primera revolución industrial, es la máquina de hilar y tejer. ¿Te acuerdas? Sí, profe, clave, avión. Voy con la pregunta 2. Dice, la primera revolución industrial generó un acelerado proceso de cambios que en el campo social se expresaron mediante. Ojo, mira, me está diciendo campo social, ¿ah? Ojo, es campo social, ¿sí? Mucho cuidado, establecimiento de una jornada de 8 horas. La alta concentración demográfica en las ciudades, correcto, esta es la clave, el ojo. Régimen republicano político, no puede ser, ¿sí? Marginación de la mujer, no fue. Formas de organización obreras, tampoco. Voy con la pregunta 3. La formación de organizaciones obreras, ¿sí? Como los cartistas, ¿sí? Te explico este datito. Los cartistas fue una sociedad obrera que surge en Inglaterra entre los años 1836, ¿ya? ¿Con la intención de qué? Acá va la intención. Reducción de salarios, imposición de trabajo dominicales, incremento de la porción de los obreros. Acá decir obreros, no obreros, ¿ya? Obreros, esta es la clave, ¿ya? Participación de los obreros en las industrias, no te olvides. Voy con la pregunta número 4, ¿sí? 4. El taylorismo como método de producción en serie y organización de trabajo surgió en los Estados Unidos, ¿sí? No te olvides. Los dos países que emergieron como potencias industriales se hicieron frente al monopolio inglés, ubicados en Europa y Asia. Sí, esto estamos hablando de la primera revolución industrial, ¿ya? Ojo, Alemania y Japón, las dos potencias, una de Europa y una de Asia. Pregunta 6. ¿Qué innovaciones trascendentes produjo en el mundo la revolución industrial del siglo XVIII? Siglo XVIII es la primera, si fuera la segunda, siglo XIX. El uso del petróleo, aumento de la producción artesanal. No, la producción artesanal no, sino se puso la producción en serie, ¿sí? La inversión de capital, acá está el maquinismo. Esta es la clave, producción en serie, ahí está, clave, de las 6 besos. Pregunta 7. Las principales fuentes de energía en la segunda mitad del siglo XVIII, primera revolución industrial, vapor y carbón. Al ojo nomás, clave, avión. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los inventos emblemáticos de la primera y segunda revolución industrial? Emblemáticos de la primera. La dinamita es de la segunda. El neumático es de la segunda. El barco a vapor de la primera. La máquina de coser, no. Ahora, me queda barco a vapor, máquina a vapor. Pero me queda ferrocarril. Ferrocarril fue de la primera. Motor de explosión, clave, avión. El industrialismo trajo entre sus principales consecuencias el proletariado, los obreros, no te olvides, los obreros, ¿sí? Pregunta 9, pregunta 10. El crecimiento industrial de Norteamérica que la hizo partícipe de la segunda revolución industrial se consolidó tras, buen dato, ¿Cuándo se consolida el crecimiento industrial y por qué se da la segunda revolución industrial en Estados Unidos? Por esto, termina con la guerra de secesión.
Es una guerra que se dio, una guerra civil dentro de los Estados Unidos, donde salen beneficiados sobre todo las colonias del norte. En el segundo momento de la Revolución Industrial, el industrialismo germano fue acelerado. ¿Por qué se aceleró tanto Alemania? Porque en Alemania también en la segunda Revolución Industrial empieza a construir los llamados Volkswagen, ¿no? Esos autos, ¿no? Y esto se produjo como consecuencia ¿de qué? De la guerra franco-prusiana, ¿sí? No te olvides, ¿sí? Y de luego la unificación de Prusia con Alemania. 12. La primera revolución industrial significó un periodo de grandes transformaciones en el campo, es obvio, del conocimiento tecnológico y científico. Casa. La sustitución paulatina del trabajo manual por la máquina es una característica de las revoluciones industriales. Taylorismo. Te están hablando del taylorismo. Surge ¿en dónde, profe? Segunda revolución industrial. Clave avión. Fueron los nuevos representantes del industrialismo en el siglo XIX. Obviamente Estados Unidos tiene que estar, ¿sí? Ya, Japón, China y Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos y Francia, Estados Unidos, Alemania y Japón. Clave, enano. Voy con la pregunta número 16. La dinamita de Alfred Nobel favoreció, pues acá está la clave, favoreció al empleo de la minería y fue creado por Alfred Nobel. Te pide que, ¿quién lo creó? Ahí está. Alfred Nobel que dijo que si, ¿te acuerdas que notamos los inventos de la, sí, con Alfred Nobel? Que si no sabía que lo que estaba creando era para destruir, dice. Sí, luego viene eso de los premios de Nobel, ¿no? En el siglo XIX el crecimiento industrial de los Estados Unidos de América se consolidó luego de la guerra de secesión, ¿no? Esta es la clave, secesión. A nivel social, el industrialismo trajo entre sus principales consecuencias, ¿sí? Ya, ojo, acá está la consecuencia. Se consolidó un sistema capitalista, no te olvides. Con las industrias hay un sistema de dinero, los capitales, aparece la burguesía, que es dominante, que son los dueños de las empresas, de las fábricas, y aparecen el proletariado, que son los obreros, no te olvides. La Revolución Rusa se llevó a cabo en 1917, clave, avión. Voy con la 20, los moderados o también llamados bolcheviques o mencheviques, empieza con M, moderados. El rey que gobierna Rusia es el zar Nicolás II, clave, casa. Pregunta 22, la primera revolución industrial se desarrolla en Inglaterra. 23, con el triunfo de la revolución de bolchevique, o sea, los revolucionarios, liderada por Lenin, Rusia firmaba un tratado, ¿no? Llamado de Brest-Litov, que generó el retiro de Alemania, no, el ingreso de Estados Unidos, no, la abdicación del trono, no, la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, dado. Voy con la pregunta 24. Los sucesos de 1905, habla de la Revolución Rusa, sirvieron para que los obreros, campesinos y ciudadanos se organizaran en los llamados soviets. ¿Sí? No te olvides, los soviets. Pregunta 25. Señale la derrota de Rusia ante la Primera Guerra Mundial. Batalla de Sogne y Tambember. No es Sogne, es Tambember y Lagos Masurianos. No hay Lagos Masurianos, es obvio. Tambember. 25 veces. Vamos con la 26. Pregunta 26. Hacia 1917 triunfaba la Revolución Rusa, mientras que en el Perú gobernaba. ¿Quién gobernaba cuando la Revolución Rusa estaba con Lenin? En 1917. Era el segundo gobierno de Pardo y Barreda. ¿Sí? Este de acá, pero es el segundo gobierno, por si acaso. Claro, ahorita viene Pardo y Barreda, pero tú le puedes colocar segundo gobierno de Pardo. ¿Sí? Pardo y Barreda tuvo dos gobiernos durante la famosa República Aristocrática. ¿Sí? Que tu gobierno del segundo de Pardo y Barreda es entre 1915 a 1919, llamado el segundo civilismo. Indique el intelectual ruso que a nivel ideológico desarrolló la Revolución Rusa, Lenin, que es Vladimir Ulyanov. Acá está la clave, enano. Vladimir Ulyanov, Lenin. La Revolución Rusa se efectuó en el contexto de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Acá está, dado. Vamos con la 29. Las asambleas de obreros, soldados y campesinos revolucionarios se llamaron los soviets, no te olvides, ¿ya? La 30. Señale una de las medidas decretadas por Lenin luego del triunfo de octubre de 1917. Fue octubre para ellos, noviembre para nosotros. ¿Te acuerdas? Sí, profe. Implantación de la nueva política económica, firma del Tratado de Brest-Litov. Ojo, se rindió. Lenin se rindió, no quedaba de otra. Tenía que Rusia salir de la Primera Guerra Mundial. Voy con la pregunta 31. A la muerte de Lenin, dos líderes bolcheviques enfrentaron debido a su postura distinta. Obviamente que el que entra después de Lenin es Stalin, pero que estuvo peleado con Trotsky. ¿De acuerdo? Clave beso. La revolución de los bolcheviques se dio en el mes de... Los bolcheviques se dio en el mes de, la clave, octubre, pues, de los bolcheviques, ¿no? Octubre para ellos, noviembre para nosotros, pero no hay noviembre, que dice que noviembre sin ti. 33. Kerensky, que es el presidente de Rusia, una vez que abdica el zar Nicolás II, entró a gobernar en Rusia a la salida del zar Nicolás II.
Voy con la 34. Las revoluciones industriales trajeron como consecuencia un sistema económico denominado capitalismo. Es obvio, el capital. ¿Sí? Listo, vamos con la última pregunta, la pregunta 35. El siglo de la primera revolución industrial es el siglo XVIII. Debe haber siglo XVIII como clave y la clave es enano. Ahí tenemos las 35 preguntas de la revolución industrial.